Buenas tardes, ingeniera. Es el proyecto de álgebra lineal del segundo parcial, calculadora de vectores, conformado por Oscar Avillán, Julio Navarrete, Axel Palacios y mi persona, Anthony Goyes. ¿Qué es Visual Studio? Es un entorno de desarrollo integrado, conocido como IDE, que es compatible con varios lenguajes de programación, como C++, Python, Java y C Sharp. Este IDE cuenta con varias herramientas que ayudan a completar, depurar y llevar de manera organizada nuestras líneas de código. Visual Basic. Visual Basic, que es un lenguaje de programación, que es un dialecto de Basic. Este lenguaje está dirigido por eventos. Visual Basic contiene un entorno de desarrollo integrado, o IDE, que integra editor de textos para edición del código fuente, un depurador, un compilador y enlazador, y un editor de interfaces gráficas, o GUI. ¿Qué es un vector? La física nos da la siguiente definición. Es conocido como un segmento de recta que se encuentra en el espacio representado por una flecha y que parte desde un punto hacia otro. Esto implicaría que dicho segmento de recta disponga de una dirección y un sentido. En física, estos pueden ser en cualquier posición, manteniendo su magnitud y dirección. Aún así, se seguirá siendo el mismo vector. Un vector es prácticamente la representación de una magnitud vectorial, y tenemos los siguientes vectores: fuerza, velocidad, aceleración, campo eléctrico, posición, entre otros. Para tener más claro el concepto de vectores, es necesario primero saber qué es una magnitud y los diferentes tipos de magnitudes que hay. Las magnitudes. Una magnitud es una propiedad que puede observar en cualquier cuerpo y a la cual es posible asignar un valor numérico mediante un proceso de medición. Un ejemplo de esto es la masa de un objeto, la velocidad de un cuerpo y la temperatura. En la siguiente gráfica tenemos en la magnitud la masa, el valor numérico de 20 y su unidad física en gramos. Los tipos de magnitudes. Existen dos tipos de magnitudes, los cuales es la escalar y la vectorial. La magnitud escalar. Estas son aquellas que están definidas por un valor numérico acompañado de su respectiva unidad. Como por ejemplo, para conocer la masa de un cuerpo, solamente es necesario el valor con su unidad. En la magnitud vectorial, a diferencia de las escalares, están definidas por tres atributos, los cuales el módulo, que es la longitud o amplitud del vector o segmento de la recta. La dirección es la inclinación que posee el vector con respecto a un eje imaginario horizontal, con el cual forma un ángulo. El sentido es la orientación del vector, este indicará será indicada por la cabeza de la flecha del vector. Punto de aplicación es el lugar exacto donde el vector se encuentra ubicado en el espacio. El módulo es conocido como la raíz del primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Otros ejemplos de magnitudes vectoriales pueden ser la velocidad del campo eléctrico y la aceleración. Vectores en física y álgebra lineal. Una vez entendido el concepto de magnitudes, ya podemos definir correctamente qué es un vector. La perspectiva de la física es que los vectores son flechas que apuntan al espacio. Lo que define a un vector dado es su longitud, es decir, que es su magnitud, y la dirección en la que se apunta. Mientras esos dos hechos sean lo mismo, puedes moverlo todo y sigue siendo el mismo vector. En álgebra lineal, los vectores casi siempre partirán desde el origen. Asimismo, en álgebra lineal, los vectores estarán constituidos por los mismos atributos, que son el módulo, la dirección, el sentido y el punto de aplicación. Al hablar del vector, debemos pensar en este como una flecha, que se extiende desde un punto de referencia llamado origen hacia otro punto que se denomina extremo, como podemos observar en la imagen. Vectores en álgebra lineal. En esta ocasión solo trabajaremos con los vectores desde una perspectiva bidimensional. En álgebra lineal representaremos los vectores en una columna. Como solo hablaremos de vectores bidimensionales, entonces estos solo tendrán dos componentes, una para X y otra para Y. Como podemos observar en la imagen que sale el vector de V, representa el cuadro como la parte superior, que significa la X, y el 2 como la parte inferior, que representaría el punto Y.
Como ya habíamos explicado, los vectores en álgebra lineal siempre partirán desde el eje de coordenadas 0, 0, salvo en un caso que ya veremos al explicar la suma. En suma de vectores, vamos a analizar gráficamente la suma de vectores. Supongamos que tenemos dos vectores. Tenemos que mover el segundo vector para que la cola quede en la punta del primer vector. Posteriormente, dibujamos un nuevo vector desde la cola del primer vector hasta la punta del segundo vector. Entonces, ese nuevo vector es la suma de ambos vectores. Pero, ¿por qué se hace esto? La suma representa un paso con cierta distancia y dirección en el espacio. Si das un paso sobre el primer vector, luego das un paso en la dirección y distancia del segundo vector. El efecto general es exactamente igual si se mueve a lo largo de la suma de esos dos vectores. Por cierto, esta definición de adicción es más o menos el único momento en álgebra lineal en donde permitimos que los vectores se alejen del origen. Multiplicación de vectores por un escalar. Para explicar esta operación primero veremos algunos ejemplos de su aplicación. Si tomamos el número 2 y lo multiplicamos por un vector determinado, significa que estiras ese vector para que sea 2 veces más largo que su valor inicial. Si multiplicas ese vector por un tercio, significa que lo reduces y que es un tercio de la longitud original. Ahora, si lo multiplicas por un número negativo como menos 1.8, entonces el vector original primero se voltea y luego se estira por ese factor de menos 1.8. Este proceso de alargar, reducir e inclusive invertir la dirección de un vector se llama escalamiento. Por su parte, el número con el que lo multiplicas por un número como 2 o un tercio o el negativo de 1.8 se le llama escalar. En la siguiente imagen podemos ver ejemplos del escalamiento que resulta de la multiplicación del vector por un escalar. En álgebra lineal, una de las principales cosas que hacen los números es escalar vectores. Por lo tanto, es común usar la palabra escalar de manera intercambiable con la palabra número. Entonces, para efectos de multiplicar un escalar a un número por un vector, significa multiplicar cada uno de sus componentes por ese escalar. En este caso tenemos un vector v, cuya componente en x es 2 y cuya componente en y es 3. Este lo vamos a multiplicar por un escalar, que en este caso será 2. Y como ya dijimos anteriormente, el 2, que es el escalar, multiplicará las componentes. Como vemos aquí, 2 por 2, 4 y 2 por 3, 6. Esto quiere decir que en este caso estamos doblando la longitud original, por lo que estamos multiplicando por 2. Aquí tenemos la calculadora de vectores. Comenzamos con la adición con vectores. Tenemos los componentes en A cualquiera, en este caso 2 y 4, y los componentes en B cualquiera, que son 4 y 2. El proceso es la suma de los componentes en X y la suma de los componentes en Y, dándonos como el vector resultante la componente en X 6 y la componente en Y 6. También nos presentan definiciones de qué es la adición en vectores y un video que ejemplifica el proceso. El módulo de un vector. Como se había presentado antes, el módulo de un vector es u al cuadrado más las componentes al cuadrado, la suma de los componentes al cuadrado. El producto escalar. Aquí se divide en dos etapas. El producto por un escalar, teniendo un vector cualquiera con una componente en x con 2 y una componente y 4, por un escalar cualquiera que en este caso es 2, dándonos como resultado en la componente x 4 y en la componente y 8. Y producto escalar entre dos vectores. En el vector A tenemos la componente 2 y 4 y en el B 4 y 2, dándonos como resultado un único escalar que es la suma de la multiplicación de cada componente. Con eso terminaríamos nuestra presentación. Muchas gracias.